simple carcinoma, porque muchas veces lo llevamos más en lugar de escapar. No sé si lo han avanzado o lo han avanzado, pero su carta descriptiva está en los temas que tenemos que llevar, sobre todo en esta parte. ¿Ya? Ahora, muchas veces la enfermedad trofoblástica gestacional puede llegar a ser maligna, en el caso, ¿no? Ya es cuando una complicación ya de la mola, ¿no?, deforme o la degeneración quística que se encuentre puede llegar a transformarse dependiendo los valores y los estudios. En la mayoría de los casos, los pacientes que han tenido o personas que han padecido de una mola, no hay una correlación con el embarazo. En la mayoría de los casos, por decir, no hay correlación con las semanas de gestación. La semana de gestación puede tener tal vez una paciente 10 semanas, pero en el examen físico vamos correlacionándolo con un embarazo mayor, como si fuera 15, 20 semanas. ¿Por qué? Porque hay un aumento excesivo, ¿no?, de crecimiento en la parte uterina, pero eso es por el aumento degenerativo de la placenta, porque no hay formación de feto. En el mayoría de los casos también hay mola incompleta y completa. Obviamente las incompletas son las que solamente hay placenta. La completa puede venir con feto, y en la mayoría de los casos los fetos, la mayoría van a ser deformados o malformados y nunca llegan a término, ¿no? Ahorita vamos a ver unas imágenes para que vean ustedes, ¿ya? En realidad es una enfermedad que muchas veces es independiente, no sabemos más que toda la información. A veces puede ser diploidea dependiendo los caracteres, lo que sea en un momento indefinido, y no sabemos la causa en realidad, ¿no? Y en la enfermedad trofoblástica muchas veces solo son procesos benignos, dicen, ¿no? Y también, como les digo, puede ser malignos, habituales, pero mucho depende de la proliferación o el aumento anormal de trofoblastos en la forma de la placenta, y dependiendo de eso va a haber un aumento, ¿no? Y muchas veces puede ser la parte paterna, ¿no?, o muchas veces también contribuye obviamente en la ocasional la parte de la genética. En realidad, el que da el sexo en el embarazo es el hombre, ¿no? El X es el que da el hombre, ¿no? Y muchas veces el Y es lo que vamos a ver. Entonces, en este caso, vamos a ver dos tipos de clasificación. Entonces, esta enfermedad trofoblástica, como ven ahí en las imágenes, hay un aumento excesivo, hay un crecimiento, decía, hiperplásico, pero son más que todo formaciones quísticas, hidrópicas, como si fueran tipo racimos de uva, o por decir bolitas que se van a formar, ¿no? Entonces, entre ellas vamos a encontrar mole dentiforme, mole invasora o coriocarcinoma, que es el caso más grave que vamos a encontrar, ¿no? Y también el tumor trofoblástico o de sitio placentario o del sitio trofoblástico, ¿no? La mola se considera casi que el 80 al 85% sí tiene tratamiento y se puede tratar, ¿no? En la mayoría de los casos, estos pacientes van a llegar a veces con sangrado excesivo, con signos de shock, ¿no? Pero normalmente sí tienen tratamiento y se puede hacer. Lo que tenemos que tratar y ver según los estudios es que no nos llegue a un coriocarcinoma. Un coriocarcinoma muchas veces es un cáncer que puede tener recidiva o muchas veces puede ser también metastásico, ¿ya? Es un embarazo intrauterino, excepcionalmente, a veces, muy rara vez, extrauterino, pero en la mayoría de los casos sí va a ser, ¿no? Entonces, ¿cómo lo definimos? Son totalmente, como dicen, la vellosidad coreal normal, que es reemplazada por múltiples estructuras quísticas. ¿Qué son eso? Una degeneración quística de hematosa hidrópica, que eso va a formar, ¿no?, las vellosidades coreales y abarca todo lo que es la placenta, y también puede haber el complejo ovular, ¿no?, que va a caracterizarse por hipersecreción de la hormona de crecimiento, o sea que va a haber un aumento excesivo. Entonces, cuando nosotros hagamos el estudio laboratorial, esta hormona va a estar elevada, valores altos, ¿no? Y cuando uno hace los controles posterior al tratamiento o a la evacuación de la mola, los valores deben ir disminuyendo, que se hace al mes, a los 3, a los 6 y al año. Y si esos valores van aumentando en mayor número, quiere decir que nosotros posiblemente tiene una recidiva, o puede ser que vaya un coriocarcinoma. Y
encontrar, ¿no? Ábrale, por favor. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En el primer trofoblástico dijimos mola ditiforme completa, puede haber una mola parcial, la invasiva, los tumores, ¿no? El coriocarcinoma, ¿no? Muchas veces el placentario o tumor epiteloide, y entre esos que nos llevemos a una neoplasia trofoblástica gestacional, que es lo que no debemos negar, pero muchas veces, a veces los pacientes llegan, ¿no?, a eso. Y en el caso de una recidiva, casi en un 2 hasta 2 o 3 veces puede tener la paciente mola, sí puede tener muchas veces, ¿no? Es lo mismo la clasificación dependiendo de la gestación, ¿no? Las lesiones, ¿no?, entre las molares y no molares que tenemos. Las molares puede ser ditiforme, completa, parcial, invasiva, y las no molares, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico, el sincistio trofoblástico, el tumor trofoblástico epiteloide, y también muchas veces que vamos a encontrar tumores misilares. Rara vez, pero sí, dependiendo de la implantación, donde se encuentre, o la placenta que pueda presentarse tal vez a nivel nodular, o los sitios de implantación que puedan clasificarnos o derivarnos a una exagerada, ¿no?, reacción o aumento exagerado que pueda formarnos esos tumores misilares, ¿no? Pero es muy raro. Lo más común es el tumor trofoblástico de implantación, pero lo que más vamos a encontrar son los coriocarcinomas, ¿no? ¿Qué es la mola completa? Si ven, esa imagen es característica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con una ecografía. Vamos a ver así. Unos le llaman como panel de abeja, otros le llaman como nieve, tormenta de nieve muchas veces, pero esa es la imagen característica que vamos a encontrar de una mola, ¿no? Entonces, viene una paciente, normalmente, como les digo siempre, viene con un embarazo ya alto, que nunca hacen un control cuando tienen 4 o 5 semanas, la mayoría viene con un embarazo avanzado. ¿Y por qué van la mayoría? En un sangrado o dolor, solo por eso van, ¿no? Después no van, porque la mayoría dice, no, si era mi menstruación normal, no, todos los meses me venía la menstruación. Le hacen los laboratorios todo normal y una ecografía. A veces los pacientes les hacen laboratorios y nunca vienen a la ecografía. Entonces, vuelven con sangrado, a veces en desprendimiento, no saben su fecha de última menstruación, le miden el examen físico, vas a ver un abdomen más grande de lo normal, según lo que ella a veces refiere, ¿no? Y a veces el sangrado puede ser oscuro, ¿no?, como hoja de café al final. Entonces podemos encontrar y evitar esas causas. Entonces, ¿qué es? ¿Es un tumor? Sí, es un tumor la mola. Es un crecimiento, dice, lento que se forma en el trofoblástico, en el útero, ¿no? Muchas veces pueden estar adheridos al embrión o muchas veces pueden formar parte de la placenta, pero después de que un espermatozoide haya sido fertilizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí es un embarazo. Hay personas que dicen, la mola no es un embarazo. Sí es un embarazo. Pero ¿qué ocurrió? Hubo una generación quística en la formación hidrópica de la parte del momento de la formación, y dependiendo de eso, si es completa o incompleta, vamos a ver que solamente se puede formar parte de la placenta o también puede haber parte fetal. Entonces, doctor, uno de los requisitos para poder tener sospecha de mola y datiforme es que sea una persona sexualmente activa, ¿no? Como mencionó, que estaba mencionando. Más o menos se va a entender. Claro, la persona puede tener una mola, puede tener, dependiendo la edad de la persona, de ser finalmente activa o no, y que haya una fertilización, que quiere decir una unión entre un óvulo y un espermatozoide, ¿no? Pero ya la malformación de este tumor, el crecimiento, ya sea de la parte trofoblástica, o ya sea que no se forme el embrión, o que haya una degeneración o un aumento excesivo de la célula, eso va a depender en el momento de la primera parte del embarazo, la formación. Cualquier persona puede tener una mola, pero independientemente de las malformaciones que puede ocurrir o la unión de los cromosomas, que puede haber una alteración, ¿ya? Entonces, la parte completa que vamos a encontrar es imagen característica. No hay feto. Quiere decir que solo es aumento de la placenta. Y esa imagen característica lo van a ver. ¿Cuál es el tratamiento de una mola completa? Evacuación. ¿Y cómo evacuamos?
Primero hay que internar a una paciente. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen un movimiento excesivo, más de lo normal de un embarazo. Y va a ocurrir que hay que madurar cervical, cuello cervical, hay que esperar que vaya expulsando y nosotros hacer, en primera instancia debemos hacer un ameo, una aspiración y posteriormente un legrado. Estas pacientes no son como cualquier paciente como tenga un aborto completo, hacer un procedimiento y que se vaya a la casa. Tienen que internarse para continuar con los estudios, como por decir la parte de la HCG, pedir los controles, pedir laboratorio, placas para ver si no es posiblemente cáncer o pueda llegar a un tumor que se maligno, ¿no? Muchas veces hemos tenido que hacer en otra oportunidad otra vez una limpieza porque no se puede a veces sacar completamente la parte de los quistes que se ven o se encuentran ahí en la parte placentaria. ¿Ya? Factores de riesgo. Muchas veces la anatomía patológica nos muestra así. ¿Ven? Todo eso está abocado en todo lo que es el útero. En este caso fue una anatomía patológica que sacaron un útero y se ve toda la placenta, el borde, ¿no? En todo el espacio está lleno, no hay un momento exagerado. ¿Ya? ¿Qué factores de riesgo podemos encontrar para estas pacientes que puedan tener? En la medida de la parte es estado nutricional. ¿Qué ocurre? Deficiencia de vitamina A, dieta baja en caroteno, varias. Por eso muchas veces las pacientes, las primeras semanas o antes del embarazo, le dan ácido fólico, vitamina, hierro, muchas veces, ¿no? Y si estas pacientes con mayor razón han tenido ya una mola, hay que hacer, digamos, un control, ¿no?, de todos los laboratorios, el patrón lunar, que muchas veces puede tener una alteración. ¿Se vas a comer? Si no, guarda tu bolsa. Porque no te estás con la huella ahí. Guardala. Muy bien. El nivel socioeconómico muchas veces influye bastante por el hecho de que muchas pacientes no hacen control prenatales, llegan tarde a hacer el control y nos encontramos con la mayoría de los casos de por la deficiencia o mala nutrición. Menores a 35 y mayores a 20 años hay más incidencia que podemos ver en estas pacientes que tengan estas patologías. ¿Ya? 40% de incidencia menores a 20 que vamos a encontrar y dependiendo la malformación genética o las anomalias cromosómicas, lo que más vamos a encontrar en la mola completa. ¿Qué significa? Que mayormente hay una parte androgenésica, ¿no? Y la parte diploide. ¿Qué significa? Que hay una duplicación, ¿no? Normalmente, ¿cuántos cromosomas tiene la persona normal? ¿Cuántos cromosomas son? En genética, que han pasado segundo semestre, ¿no? No pasaron genética. ¿No hay una genética ya, no? ¿Microbiología? Llevan, ¿no? ¿Cuántos cromosomas tiene la persona? Google. Entonces, aquí tenemos una duplicación, es una de las causas de mole dentiforme. La parte genética no es cromosómica, nos va a ver a la parte androgénica, que hay un aumento y mayormente que va a ocurrir el 90% sí va a ver eso. Y el 10% va a ver la parte del cromosoma que dijimos que mayormente aquí lo da la parte paterna, ¿no? Y rara vez la da la parte materna, ¿no? Pero en la mayoría de los casos va a haber un aumento, una duplicación, va a ser la causa de la malformación genética en estos casos de la mola. Si se dan cuenta, en la parte activa que dice es una paciente que tiene sexualmente, de los 20 a 35 es donde mayormente hay, ¿no? Pero muchas veces este estado nutricional nos puede causar porque hay pacientes que nunca se alimentan, no toman vitaminas o algo, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas de estas pacientes? No va a haber feto, sí o sí. Y no va a haber amio. Ya saben qué es amio, ¿no? ¿Qué es amio? Feto saben, ¿no? ¿O no? Producto, feto, el líquido, el amio, la formación, la bolsa, ¿no? La formación de las bolsas del amio. Todas las universidades se presentan, ¿qué va a ocurrir? Degenerativas. Por eso se ve en una imagen que parecen
no sé si aquí lo ven mejor, parecen unas bolitas blanquitas, así como si fueran unos quitecitos, muy mezclados, como si fueran unos pequeños, no como huevitos, pero así se ve. Y lo otro es la generación del sangrado, ¿no? Pero si alguna vez tienen la oportunidad de ver, es como si la persona expulsara bolitas de globitos. De aquí a unos 5 años atrás, en todo lo que estoy, no he visto casi mola. A veces ha llegado una mola con 3-4 semanas, características, supuestamente por la imagen se le hizo una evacuación, una MEO, mandamos a patología, no salió que era mola. Pero antes, cuando estábamos acá por la formación, todo el tiempo me llegaban mola, es increíble. ¿Por qué se da, doctor, la mola? ¿Cuál sería su factor de riesgo? Mayormente falta de aporte nutriente. Entonces, donde yo soy, llegan harta personas, con embarazo molar. ¿Dónde vive? San Ignacio. Y mayormente son las personas que son del campo. Claro, ¿por qué? Porque nunca consumen. ¿Qué comen en el campo? Puro mote. Pero el mote todavía tiene más alimento. ¿Qué es lo que come la gente aquí en esta zona, digamos? Arroz. ¿Y qué come? Arroz blanco. Y los peladitos son así, son unos negritos, pero son chocos, ¿no? Por falta ¿Por de qué es el cabello choco? No es porque sean chocos, no es porque ácido fólico. ¿Qué más tienen? Vitamina B12, Todino lo ves choco, pero el cabello pero no es un choco, es un tipo naranja, ¿no ves? Por falta de vitaminas y de la Entonces, muchas veces, por eso digo, ahora con lo que ha habido, digamos, más control prenatal, esos programas del gobierno que van y hacen visitas y muchas veces les dan ya vitamina, ácido fólico o el mismo hierro que nunca vos le das a las pacientes 90 y cuando haces visita en su casa está el hierro comiéndose la gallina, lo botan, es verdad. Pero ¿qué hacen? Ahora el hierro, el sulfato ferroso ahora ya tiene vitamina C, tiene ácido fólico, ¿no? O sea, lo han implementado un poquito más para que esas personas por lo menos tengan un poquito más de aporte, ¿no? Y en la mayoría de los casos, todas las pacientes embarazadas tienen una anemia fisiológica. ¿Por qué? Porque va disminuyendo dependiendo de los aportes que va a necesitar, igual en el embarazo. Y muchas veces por eso nosotros le damos sulfato ferroso. Pero una persona con anémica tomando sulfato ferroso ni en 3 meses va a subir con 1.5, el aporte calórico 0.03 de la hierro. Entonces es difícil. Aunque vos le das 90, pues para 3 meses, en 3 meses va a haber un resultado. Si la paciente tiene una anemia en menos de 2-3 semanas, entra, digamos, una anemia severa, ¿no? Entonces, estas pacientes, en la mayoría de los casos, la mayoría por falta de aporte, falta de vitaminas, ¿no? El estado nutricional, ¿no? Pero, como yo te digo, aquí en la ciudad, en todo lo que está en los últimos 5 años, casi no hay casos, ¿no? Y allá 3-4 por mes todavía. Y lo malo de esas pacientes que van, les hacen, se van y no hacen un control. ¿Y qué ocurre? Que eso es lo que tenemos que tratar, que después cuando vengan, porque va a tener una paciente que tiene mola, puede tener al año 1 o 2 veces, puede volver a tener mola. ¿Y qué va a ocurrir? Si no hacen los controles que son al mes, 3, 6 y 1 año, esos valores de HCG están muy elevadísimos, esa paciente va a tener un carcinoma, un coricarcinoma, que es cáncer, y la paciente va a llegar con metástasis y se va a morir, ¿no? Entonces, al menos aquí, por lo menos ya a las pacientes le das ácido fólico, vitamina D, le das calcio, o la misma paciente empiezan a tomar las multivitaminas que ahora vienen con la famosa HD o HDA, que es el DHA, es el suplemento que viene para ayudar a la formación del tubo neural en la paciente, malformaciones y también en la embarazada. Pero eso muchas no lo toleran, ¿por qué? Porque eso ahora lo han sacado de la parte marina, o sea, todo es base de pescado. Si ustedes que son mujeres se van a embarazar y le van a dar y se traumaron una vez que su madre le dio la emoción del CO, lo van a sentir el sabor a pescado. Pero es que hay muchas personas que no lo toman, no lo toleran. Pero ahorita lo mejor que hay, las multivitaminas que se dan a los pacientes se les da con DHA, que es lo que nos ayuda a prevenir las malformaciones neurales, la formación tubo neural, muchas patologías, que es lo ideal. Y toda ahora ya viene, la mayoría viene con DHA, digamos, las vitaminas de los pacientes o los
polvo, todo. Entonces, van a presentar degeneración hidrópica, van a ver así característico, ¿no? Avasculares muchas veces, no hay, digamos, se hace un ecodoppler y no hay como si fuera un caso de una placenta previa o un acretismo que hay una vascularización, lo bueno es que no hay vascularización. ¿Qué quiere decir? Que tuviera esa placenta, esa hidrópica adherida al útero y que haya mucha más, peor, digamos, al sacar eso, la paciente sangre y tengamos que nosotros mayormente terminar una esterectomía, ¿no? Bueno, ¿qué va a haber? El principio estrofulante, la formación de qué es la placenta, la forma estrofulante y todo, es el que está aumentado, por eso es que crecen como esas pequeñas, si fueran bolitas, como se dice, la hidrópica, la placenta, y entonces hay un aumento, por eso es que la paciente llega con un embarazo que parecía más grande y en realidad es pequeño, ¿no? Hasta que llega un momento que empieza a expulsar, muchas veces a llevar expulsando a los pacientes, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es internarla y hacer la limpieza, ¿no? O dice la evacuación. Ahora, ¿qué ocurre en la parcial? Si ven, hay formación de un feto, hay placenta, ya no está como la otra, la formación estrofoblasto hidrópico degenerativo, pero sí tienen algunas pequeñas, si lo ven, ¿no? Las pequeñas malformaciones o los pequeños quitecitos parecieran, ¿no? Pero el feto nunca va a llegar a término. El feto siempre va a ser malformado y muchas veces omito, y tenemos que hacer una extracción, ¿no? Embarazo molar o resultado de la fertilización anormal de un ovocitogenario. Otra vez les digo, es un embarazo. Hay personas que dicen, no, no es embarazo, es un embarazo. Igual que en el embarazo retenido o en el embarazo anembrionado, dicen, pero no estoy embarazada, dice la paciente. Sí, está embarazada. Lo único que no lleva a formarse es el feto, pero sí se formó el saco, el ano y todo. Pero aquí una malformación genética, pero que degenerativa, es muy diferente. Pero igual es un embarazo. Puede haber resultado un feto anormal. Siempre va a haber feto anormal. Ahí se ve parecido formadito, pero en la parte ven abdominal tiene una masa, ¿no? La cara igual no es igual diferente. La placenta crece normalmente, eso se ve igual que una placenta, pero igual tiene las formaciones quísticas, se dan cuenta también un poquito, las bolitas o lo parecieran unos pequeños quistes, tienen poco o ningún crecimiento del tejido, no hay ese tejido que envuelve, que forma la placenta o feto, ¿entienden? O sea, es como si fuera una parte gelatinosa del útero. El tejido de la placenta se forma una masa en el útero, muchas veces sí, parece una masa encapsulada solamente. ¿Hay menor mortalidad en estos casos? Sí, porque ya hay una formación de feto. Esto no está asociado a la edad como la otra, que había de los 20 a los 35 años de edad. Genéticamente, ¿qué ocurre? Hay una triple hoy día. La otra era una duplicación, esta es una triple duplicación. El centenario es XY en los cromosomas y muchas veces XX o XY. ¿Cuál sería aquí mujer o varón? ¿Cuál sería hombre y mujer? El de arriba sería ¿Varón? ¿Este es varón? hermafrodita. Y esta es una triple duplicación, una está triploidea, duplicado. Entonces si es X, X, Y, y aquí dice XX, y X, Y, Y. ¿Cuándo es hombre? ¿XX o XY? ¿Ah? XX, hombre. Mujer. ¿Y XY? Hombre. Entonces, aquí, el hombre. Igual el hombre. Y rara vez, la mujer. Dice que puede haber, pero en la mayoría de los casos, siempre es la parte paterna. Entonces, a veces puede ser por culpa de nosotros, ¿no? Pero también el aporte nutricional de la mujer va a afectar también, ¿no? ¿Por qué los grupos sanguíneos hay correlación de que si vos sos A y tu mujer es B, van a decir, va a haber una incompetencia? O incompetencia, va a haber una reacción de incompatibilidad. ¿Por qué? Porque a veces muchas veces
No es lo mismo el fenotipo con genotipo. ¿Qué es el fenotipo? Ya han pasado, ¿no? ¿Qué es el fenotipo? Una persona. ¿Y el genotipo? Un pasado genética, ¿no? Como último que así pasado. Pregunta, está solamente la pregunta de exámenes hecho. ¿Qué es genotipo? ¿Qué es fenotipo? ¿Qué es lo que se ve? Son características. ¿Qué se llama eso? Fenotipo. ¿Y el genotipo? Características ambientales. Ya. ¿En qué se demuestra? ¿En qué se ven? ¿Cómo dice? ¿En qué se demuestra? ¿En qué se ven? En Los rasgos, español. la visión, ¿no? O sea, mayormente si tu madre es similar, tienes características, pues no te parece, o si tu padre es pelón, vas a ser pelón, o sea, tenés que ver la vida que te va a llevar, digamos, ¿no? O sea, más o menos así. O si tu madre tiene una enfermedad, igual lo vas a tener, digamos, ¿no? Si es genética, o puede ser que en tu familia todos tienen cáncer, tienes que tener pensar que el 50% van a tener cáncer. Si tu mamá tiene cáncer de mama, vos tienes alta probabilidad de tener cáncer de mama. Si tu hermana tiene, también, dependiendo, ¿no? O si tiene una otra patología, sí, dependiendo de si va a haber la genotipicidad o el fenotipo, ¿no? Entonces, en estos casos, igual puede ocurrir, pero mayormente nos estamos abocando a que también hay una falta de aporte o una buena alimentación, o muchas veces, dependiendo del estado de las personas, la sociedad, ¿no? Que no tienen, ¿no?, los aportes para ello. Ahora, también tenemos la parcial. Hay los cambios vocales y menos avanzados. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, ahí el feto está mejor formado que en el otro que era completo, ¿no? Este sí va a tener tejido fetal, ¿lo ven? Se ven las manitos, se ven los pies, no venían los casos, ¿no ven? En cambio en el otro no se veía, ¿no? No había tejido fetal. Es algo como que le dije, gelatinoso, no había. Hay un aumento, un edema, evolución lenta dentro de la parte formada de las velocidades coriónicas avasculares, que quiere decir que la parte de la placenta no se va a formar. ¿Lo ven? Avasculares con circulación fetoplacentaria funcional. Entonces, en estos casos, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una nutrientes que pasen del feto a la placenta. Va a haber una vascularización, una circulación fetoplacentaria funcional, que quiere decir que el feto se está alimentando, se está formando, va a tener, como se dice, muchos tejidos, ¿no? Pero igual no va a llegar a todo, va a terminar porque al momento de la formación focal vertiforme o poriales, curiosidades que forman la parte de la placenta, no es un aporte específico y no tiene no tiene el aporte suficiente, igual va a terminar en feto, pérdida. ¿A qué semana se da la placentación? Ustedes que llevaron en primer semestre embriología. Después de la fecundación. ¿Y qué hace la placentación? ¿Qué es la primera formación de las vellosidades coriales? ¿Qué lleva? ¿Latma? ¿Ah? ¿Latma? Schwartz, ahorita pero con... No, pero no, sería no, actual sería. Embriología. Con obstetricia. Cuando salgan Schwartz lo van a mandar, lo regalan. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es como si fuera un proceso de una presentación o algo que no llega a tener el aporte o crecimiento que va a llegar a necesitar todos los nutrientes del feto. Y por tal motivo vamos a terminar en lo mismo, ¿no? Si se ven, el feto es más grande que la placenta, ¿no? Hay sí una circulación funcional, funciona, por eso el feto tiene tejido, está más mejor formadito todo. Pero estas vellosidades crónicas normalmente es como se dice, no van a llegar a formarse, pierde la funcionalidad y terminamos lo mismo, ¿no? En una moto que igual va a tener casi las formaciones edematosas quísticas en la parte de la placenta. Y en este caso, en la parcial, es por este elemento del tejido fetal y la formación que se ve mucho mejor. En cambio, en el otro no hay ese elemento del tejido, no hay, es avascular igual y no hay esta función que presenta el feto. Bueno, un poquito de la patología, tenemos la parcial, completa, que así las mismas características, sí, se ve bien. ¿No? ¿Cómo sería la total entonces, doctor? ¿Sería la total nomás que no se forma nada? Claro, estamos hablando
completa, Ajá. Sí, completa. parcial No completa. y pues completa. Esta es la parcial, Sí. ¿no? Y después tenemos esas dos y ya después vienen las patológicas. ¿Ya? Esto es lo que no va a haber efecto, solo el placenta. Ah, No hay nada de efecto. eso es lo que se ve entonces en la ecografía. Solo se ve esa imagen característica. Solo eso van a ver, nada más. Y le van a hacer los valores de HCG, van a estar más elevados que lo normal. Hay dos tipos que hacemos. Hacemos la cuantitativa y cualitativa. La cualitativa es la normal que se hace en la prueba de embarazo o la prueba rápida de embarazo. Y la cuantitativa es la que nos va a determinar los valores de cuánto tiene. Es lo mismo con el embarazo ectópico. Tenemos un valor para saber qué semana de gestación nos va a dar. Y entonces, en la mole, en el ectópico nos determina los valores, las unidades para saber las semanas de gestación. En cambio, en una mola, si por decir en una semana de gestación tiene de 5 a 8.000 unidades los valores del HCG, que equivalen entre la primera y la segunda semana, si vos correspondiera a una semana en una mola, no te va a dar 5, te va a dar 30, 100, 200, hasta 1000. O sea, los valores son elevadísimos, ¿no? Entonces, ahí es la diferencia para saber la parte laboratorial y más que todo la parte clínica que vas a encontrar, ¿no? Obviamente que la otra es menos invasiva y hay menos riesgo, como dice, ¿no? Y en esta parte que es donde está duplicada, ¿no? Una cromosoma, y en la mola identiforme que es completa y en la que es parcial es lo que vamos a encontrar, ¿no? Ni morir en los casos, esto es lo que vamos a encontrar, ¿no? Los cambios muchas veces van a ver, ¿no? Si ven ahí es una masa que muchas veces se va a formar, no hay menos mortalidad, pero sí hay una triplicación genética, ¿no? Hematosa en esta parte de la... Entonces esto lo que se ve es focal en la comparación anterior. Creo que se gana más la duda. completa, parcial y lo que van a encontrar. Ahora, muchas veces ya viene la parte ahora patológica. Y vamos a encontrar la parte patológica, anormalidades a nivel de la velocidad coreana en formación de la paciente, ¿no? Unas que pueden ser proliferativas, edematosas y como lo que vamos a encontrar, esto es lo que hablábamos ahorita, entre la parcial y la completa, ¿no? Y las que ocupan la parte uterina, que ya muchas veces vimos que había otras, que eran muy raras veces, pero también pueden llegar hasta trompa y ovario, ¿no? Todo esto, esta proliferación, ¿no? Puede ocurrir, pero es muy raro, pero sí podemos encontrar. Más o menos así se ve, la paciente viene con un sangrado abundante, hay coágulo y empieza a eliminar parte, como si ven, esa parte de la formación de la placenta, una más, a veces no, como dicen. En sí la paciente va a tener una hemorragia abundante, va a empezar a expulsar vesícula. En otro caso que se veía así bonito era como si fueran globitos de bolitas, así se veía. Uno lo veía, era increíble, lo poníamos nosotros ahí, que expulse y vaya sacando, mientras la paciente va haciendo eso, ¿qué tenemos que hacer? Pasándole sangre, porque es una paciente que de un rato a otro se nos puede ver una hemorragia y se nos puede choquear la paciente. Entonces, mientras va eliminando, expulsando, porque el aumento es abundante, porque no siempre te va a llegar nos llegaba una mola de 10 semanitas, nos llegaba a veces 15, 20 semanas, la barriga grande. Así que teníamos que hacer, ir expulsando las vesículas. Mientras menos queda para que nosotros podamos hacer después en la limpieza, ¿no? La evacuación, ¿no? Otro de crecimiento normalmente es rápido, entonces crece más rápido de lo normal, ¿no? Por eso ese momento mediano. No vamos a encontrar un latido. Si alguna vez van a internado y no se inventen los petroparias cuando el interno le mandamos a controlar cada 2 horas, cada 3 horas, tengo yo hasta ahorita una anécdota de esto. Se internó la paciente, amenaza de aborto, todo. Supuestamente tenía una ecografía que había latido. Y tengo un compañero que hasta ahorita lo molestamos cada vez que se conecta con nosotros y cuando le decimos de la mola, nos bloquea y se va. Él supuestamente hizo todos los controles en la noche, petrocalio positivo 140, petrocalio positivo 140, petrocalio positivo 140, todos los controles en el tubo. Al otro día pasa a visita el jefe en alto riesgo
era una mola. No había pues frecuencia cardíaca. No sé si escuchó la arteria o no sé, pero tampoco vas a escuchar ni cuando escuchas fetocardia de una paciente, escuchas placenta, porque es diferente, ¿no? La placenta es más lento y la fetocardia es más rápido. Tampoco había eso. Entonces, no van a encontrar nunca una arteriocardíaca, no va a haber, ¿no? La generación de la placenta sí, como la ven, ¿no? Y en la mayoría de los casos, las pacientes debutan con la preeclampsia. A veces hay pacientes que tienen preeclampsia y nosotros vemos, a veces con la mola. Antes de las 24 semanas de gestación, esa paciente va a debutar con una preeclampsia. Va a un aumento de las presiones, ¿no? Puede haber complicaciones más igual con el aumento hormonal, ¿no? Si no ha eliminado, ¿no? Ahora, otro de los casos que vamos a ver es esto. A veces hay pacientes que llegan en las primeras semanas y tienen vómitos todo el tiempo. Uno se llama emesis del embarazo, cuando hay vómitos y todavía tolera. Y la otra se llama hiperemesis. La hiperemesis es cuando ya hay una alteración hidroelectrolítica. Entonces se pide sodio, potasio, calcio, ¿no? Para ver si no hay una disminución. Entonces, esta paciente, uno de los casos sospechosos para mola, uno de estos, puede tener alteraciones, ¿no? Y muchas veces, a veces quistes que son muy raros, pero la parte clínica hay que ver esto. Y sobre todo, ¿no? Que el útero está aumentado mayormente de tamaño y que no corresponda a la edad gestacional. ¿Cuál sería un diagnóstico diferencial para pensar que el embarazo no es igual y la altura uterina es más grande de lo normal? ¿Quién? ¿Quién me dice? Empezamos con 2 puntos y llego hasta 5 por número para su examen segundo parcial. ¿Cómo dijo el doctor? La pregunta. Primero, voy a hacer primero acá, no responda a nadie. Porque el que sabe, si no, se puede ganar un punto, pero ¿cuál es la diferencia, un diagnóstico diferencial para pensar? Aquí dice que un útero crece anualmente rápido. Significa que si esta paciente tiene 10 semanas, puede tener una altura de, por decir, 15 o 20 centímetros. Eso quiere decir que será un embarazo mayor, no sería de 10 semanas, ¿no? Por eso ocurre, ¿no? Va a tener toda esta sintomatología con mayor riesgo. Ahora, quiero preguntar un diagnóstico diferencial para pensar que esta paciente, que el abdomen está más grande de lo normal, pero que no es mola. A ver, un número. A ver, número 17. López, Aguayo, Luz María. ¿Qué crees? ¿Qué crees que no sea mola y el abdomen está más grande de lo normal? ¿Qué crees? Un carcinoma. Estamos hablando en embarazo. ¿Carcinoma de dónde? Por números, carcinoma de dónde? En el vaso. ¿Alguna estructura? No, estamos viendo otro lado. Número. 31. Tambo. ¿Ah? Va un punto, va subiendo 2 puntos. ¿Ah? ¿Embarazo general? Ya. ¿Qué más? Embarazo de no, sino como una patología sería la forma incluso. Mola, estamos viendo. Número. Diagnóstico diferencial está buscando todos. 9. ¿Ah? 9. 9. Cuellar. Stephanie. No. Puede ser la diferencia también en no embarazo, ¿no? Pero igual a la otra patología, ¿no? Ya, gemelar está bien, digamos, porque mira, caso de los gemelares es mayor el aumento. Número, hasta 3, hasta 5 llegamos. ¿Ah? 10. Bien.
DNA. Nada. Van 4. Macroscópico, pero Un número. DNA. Nada viene. Y un número. La última. La 5 puntos. 18. Alejandra Padilla. Alguien que quiera por 5 puntos. Y además diferencial, ¿no? Estaba mencionando. Aumento del. De la, El abdomen que no se bueno, nota. se podríamos tener lo que mencionó, una citis, un embarazo ectópico, de cuerpo de conexión, una hemorragia, Tampoco, pero estamos hablando de aumento. aumento Solo de aumento punde. cirrosis. ¿Qué? Estamos hablando de la parte del útero. Pues, y embarazo. Estamos hablando de mujeres. Como están diciendo ya de todo. No, pero es la patología. La patología que vamos a encontrar en la mayoría de los casos, un aumento del número de vino tambor, es un gemelar. En los gemelares vamos a encontrar mayormente el volumen, son 2 y aumenta más rápido. Otro, Mioma uterino. no. Cáncer útero. Ya yo lo gemelar. ¿Ah? ¿Embarazo psicológico o por eso? Pero No, Pero ¿cómo? no hay, solamente tiene síntomas. Mioma uterino, así que. ¿Embarazo psicológico? No, eso es en el tópico. En el gemelar no se va a dar. En el primer caso que ven, como dice su compañero, sí, es gemelar. Otro caso puede haber un aumento en un quiste gigante, ¿no? Hay quiste. Y otro puede ser miomatosis también, como dice acá. Pero en el mayor caso más es el aumento del brazo general para que pensemos que hay un crecimiento rápido o un aumento en un embarazo. ¿Ya? Bueno, ¿cómo lo hacemos el diagnóstico? Mayormente, ¿qué ocurre? Como les dije, hay un aumento en una presión y ¿qué va a ocurrir? Va a haber una expulsión entre las 16 y 24 semanas. En la mayoría de los casos les dije que puede haber un aumento mayor a un embarazo mayor de 16 y 20 semanas, sí. La salida va a ser continua, intermitente, dependiendo, ¿no? Cómo la paciente evolucione, vamos a ver. Agrandamiento del útero, ya dijimos igual, ¿no? Que no relaciona con el embarazo. Y muchas veces, ¿qué dice? La ausencia de partes y latidos fetales, ¿no? Lo vamos a encontrar. Y los niveles del HCG, ¿no? No van a ser los mismos que corresponden a la edad gestacional, van a estar aumentados en mayor cantidad, de 3 hasta 4 veces. La preeclampsia puede tener, y rara vez que puede haber una paciente que nos convulsione, nos dé una eclampsia, ¿no? ¿Ya saben qué es la eclampsia? ¿Saben qué es eclampsia? Convulsión, Causa hipertensión. por... Es una complicación de una hipertensión preumbrada o una preeclampsia, ¿no? ¿Y a qué nos da esto? Causa de un mal control prenatal o un antecedente que tenga la paciente, ¿no? Antes de las 24 semanas. Mayormente se considera después de las 20 semanas, ¿no? Por sintomatología, ya sea proteinuria o que tenga tal vez, ¿no? Un aumento de edema. Y sobre todo, no se olviden la hiperemesis gravídica, ¿no? Múltiples imágenes tipo ecoicas que vamos a encontrar en la ecografía. Ese va a ser mayormente el diagnóstico. El diagnóstico, como se dice, igual estándar, es la eco. Es lo único que nos va a determinar y ver características de una imagen para hacer modelo. ¿Lo ven? Mayormente así lo van a ver. Y también ahí la imagen característica, ¿no? De una mora. ¿Cómo hacemos igual el diagnóstico? Niveles séricos de HCG y la ecografía, que son los valores triplicados muchas veces para poder nosotros pensar en una mola y sobre todo, más que todo, la parte clínica, ¿no? Pronóstico. Favorable el 80% si hay una regresión espontánea, es decir, evacuación, no pasa nada. Mal pronóstico o mola de alto riesgo. Imagínense, está mayor a 100.000 unidades, un valor de una que normalmente encontramos entre 10, 15, 20. Mayor tamaño uterino, quiste uterino mayor a 6 centímetros, si mayor a 40 años, riesgo de invasión metastásico casi mayormente hasta un 40%. La edad también influye muchas veces. Mayor a 50 años, puede ser que ya llegue una invasión o una metástasis más del 60%. ¿No?
Aunque no creen, pacientes 50, 55 siguen metrona y se embarazan. No simplemente el hecho de 40 o 25 ya no tienen. Y más recurrente, como se dice, la mola, el riesgo de la mortalidad, morbilidad, así como también de 3 o 4 veces hay un incremento en la metástasis en esta persona. ¿Qué quiere decir? Que si tuviste mola, no vas a poder tener, no vas a volver a tenerlo, sí vas a volver a tenerlo. Pero si no hiciste el control igual. Entonces, como dice ahí, por allá por donde él vive, entonces ese paciente puede tener otra mola. Puede debutar con mola al año, 2 o 3 veces, si no hace tratamiento, ¿verdad? Y hay el riesgo de que pueda haber una metástasis por mayor razón. Entonces, posiblemente después viene con cáncer en pulmón, en hígado, y no van a saber determinar la causa y posiblemente fue, si le hacen una buena anamnesis, yo tuve mola hace 1 año o 2 años y 2 veces tuve eso, es la causa, ¿no? Porque es una anomalía genética, ¿no? Por cromosomas si se alteran cualquier patología tubular de cáncer. ¿Cuál es la evacuación? Legrado o la aspiración. Siempre se hace primero una aspiración, después un legrado. Posiblemente se tiene que volver a hacer porque a veces no salen completamente los tejidos. La oxitocina, obviamente para prevenir que el útero no tenga una hipotonía, el tono esté duro, ¿no? Y prostaglandinas, el hecho para ayudar a la contracción, ¿no? Lo ideal es hacer una histeroscopía para determinar y ver, ¿no? Si después estuvo bien el procedimiento que se hizo o algo, ¿no? Y en algunos casos ya cuando hay alguna alteración, muchas veces tenemos que usar ya como profiláctico la quimio, ¿no? Igual como el cáncer, en el primer ciclo o la primera clasificación que o un cáncer en situ, tenemos que hacer por lo menos 1 o 2 sesiones que nos ayude y después hacer posiblemente los controles, ¿no? No mejora el pronóstico a largo plazo, complicaciones graves, cáncer o ¿no? Indicada en molas de alto riesgo donde no se puede llevar, dice, una vigilancia sérica o una medición del HCG. O sea, quiere decir que el paciente que ha sido recidivante muchas veces y los valores en vez de disminuir siguen aumentando. Y ocurre muchas veces. Mayor de 40 años de edad, mayores valores de 100.000, ¿no? Y muchas veces que no decline, no progrese la disminución de la HCG y sigue aumentando, y a ver ítems que vamos a encontrar que sean más grandes, mayores a 6 centímetros, que es el riesgo que esta paciente debe recibir por tanto. ¿Qué debemos vigilar en estas pacientes? No debe embarazarse mínimo 1 año. Tiene que usar anticonceptivo o cualquier planificación, ¿no? Anticonceptivos hormonales sobre todo, ¿no? Ideal, ¿no? Pero siempre y cuando hagamos controles de medición de la HCG por problemas hormonales. Debemos hacer por lo menos cada semana, la primera semana, el mes, después tenemos que hacer mediciones cada mes y luego cada 6 meses, después cada año y después hasta el año podemos hacer, y durante ese año tiene que estar sí o sí con planificación familiar. No puedo ver embarazarse porque si no hay el riesgo que ocurre, ¿no? Metástasis y mayor incidencia. ¿Y qué vamos a encontrar en la parte neoplásica? Mayormente va a comprender a la invasora, el coriocarcinoma, el tumor tetraplástico presenta o de tumor epitelioide. Esos son los que vamos a encontrar mayormente en la neoplasia, ¿no? O ya lo que son ya cáncer. Como ocurre, casi siempre aparecen con alguna forma después del embarazo. ¿Qué va a ocurrir? 50% de haber una mula, en el primer caso. 25 después de ver un aborto. Entonces el paciente posteriormente eso puede ser que otra vez vuelva a tener una mola, tiene un porcentaje, o posteriormente a eso tuvo una pérdida a causa tal vez del mismo, va a tener una. O después de un embarazo aparentemente normal que haya tenido, se embarazó, tuvo un embarazo normal, puede tener igual incidencia de tener lo mismo, ¿no? O un embarazo, una neoplasia, o sea, una alteración, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer? Siempre tratando de ver los niveles de la HCG. Entonces, todas esas pacientes tienen que hacerse un control y debemos solicitarlo porque en estos casos, si no se hace, puede terminar con una neoplasia. Obviamente que ya es diferente, ya no va a ser igual, ¿no?
la característica placentaria, el ritmo del útero, va a haber, ¿no?, un aumento del epitelio coriónico. Obviamente que haciendo una biopsia ya va a haber signos de malignidad, ¿no?, posiblemente un sarcoma, o muchas veces puede tener la parte de la invasión del miometrio al útero, y en esos casos en una ecografía muchas veces ya va a ser vascular, ya no va a ser avascular, ya va a tener vasos que estén irrigando, ¿no?, y las hemorragias o necrosis mayormente con mayor enfoque. Y muchas veces las células neoplásicas del círculo plástico o del círculo plástico, y al paciente obviamente que haya un cáncer y puede ser, ¿no? ¿Cómo va a ser normalmente sangrado? A veces color rojizo, violáceo, vamos a encontrar unos regulares oscuros, los poros van a ser irregulares, a veces están friables, ¿no?, ausencia del tramo maravilloso, y la parte higroscópica vamos a encontrar muchas veces hay vascularización, musculatura, muchas veces mucha degeneración completa, y a veces tejido o sangre, ¿no?, como se dice coágulo o retención, como a veces hematometría que encontramos en una ecografía que es algo normal. Otra vez igual tenemos una paciente ahí de 60 años que supuestamente tenía una hiperplasia endometrial en una ecografía que hicieron una ecografía y decía que había sangre en cavidad y coágulo. La clasificaron como un hematometra. Hematometra significa sangre en cavidad, y posteriormente se veía como una parte blanca, como un pólipo o algo. Querían hacer un legrado, le dije, eso es para mi cáncer. Como hicieron una biopsia, salió cáncer. Eso puede ocurrir, puede haber dependido el color y los antecedentes que tienen. Peor si son áreas que a veces no han tenido, con mayor incidencia puede haber. ¿Cómo vamos a encontrar? Vamos a ver esta metástasis muchas veces. Si bien a un principio decía que podía pasar a la parte de los ovarios y de las trompas, en estos casos si la metástasis está así, ¿no?, vía hemática, puede ir a pulmón, puede ir a vagina, puede ir a trompa, puede ir a ovario, a riñón, hígado, en todas partes. Y el 32% de estos quistes ováricos van a ser positivos y se van a ver así. Parece gelatinoso, característico, a veces uno entra a operar y ve, parece una masa gelatinosa en el brazo. Obviamente que ya es un cáncer, ¿no?, y tejido friable, ¿no? Otra de las que encontramos es la mola invasora, ¿no? Va a haber invasión del miometrio, ¿no? Normalmente la proliferación muy toblástica va a ser igual excesivo el aumento que vamos a encontrar, la penetración más extensa ya en las células, ¿no?, incluida la velocidad completa. Los planos profundos del miometrio, perimetrio ya están tumados, ¿no? La invasión puede ser local, pero sí se va a hacer más rápido la parte miometral y el perimetrio. No se va a encontrar muchas veces metástasis generalizada, pero más se va a la parte de avanzar más rápido, el miometrio, toda la parte muscular, ¿no? Más, en estos casos, la mola invasora. Ahora, tumor ortoflagmático del sitio de placenta, normalmente aparece la implantación en estos casos después de un embarazo normal, como decíamos al principio, que tenía casi un 25%, ¿no? Puede ser igual de un aborto, ¿no?, o rara vez de un embarazo ectópico. Igual los niveles van a estar altos y lo que vamos a encontrar, las células, obviamente productoras de una república aumentada de movimiento de volumen, ¿no?, que vamos a encontrar. Para el tumor ortoflagmático, poco común, ¿no?, se desarrolla la formación neoplástica, es intermedio, no crece muy rápido como el otro, crecimiento rápido, y en estos casos sí o sí hay que hacer una histerectomía para prevención de la proliferación de ¿ya? El método terapéutico es eso, sacar el útero lo más que posible para que haya una metástasis. Como el cuadro clínico, hemorragia continua intermitente, ¿no? Muchas veces han visto esa imagen que parecía el útero color grisáceo, blanco, puede haber perforaciones, ¿no?, y hemorragias intraperitoneales haciendo un movimiento quirúrgico, ¿no? Hay tumoraciones a nivel de la vagina, a nivel del cuello, ¿no? Y muchas veces la sintomatología es como una metástasis del cáncer, como un cáncer ya avanzado. Diagnóstico normalmente ya hacemos en estas pacientes ya con cáncer o neoplasia, ¿no?, nivel de HCG, una automisión especial de la neoplasia, celular en sangre, y también todos los estudios de tomografía, citología, ¿no?, y la parte del abdomen, tórax y pecho, y
patología, ¿no? Porque muchas veces la patología, los ganglios, dependiendo de eso, para el tratamiento puede variar, pero en primera instancia podemos usar, ¿no? En este caso, que es una dosis de inicio popular, ¿no? Como la monoterapia, ¿no? Y dependiendo también, en muchos casos, sí o sí hay que hacer histerectomía, posterior a eso realizar el activo, como profiláctico antes de ver la metástasis a algún lugar, ¿no? Cuantificación de pronóstico según, vamos a ver el régimen, la supervivencia, ¿no? El tratamiento que puede ser con todos estos, antimicinas, ciclopamida, que más utilizamos esto, ¿no? Que son más comunes, ¿no? Que usamos para la quimio. Y también hay diferentes tipos, ¿no? Pero esto un poquito más de cáncer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Seguimiento. Recuento sanguíneo y estudio químico cada 3 meses del HCG para ver y determinar si no hay un aumento operativo. Determinación semanales hasta 3 valores negativos tiene que ser. Luego el mensual de 6 meses promedio de SAT negativo y también a las 9 semanas. Y el anticonceptivo durante un año post quimioterapia. Entonces no tiene que volver a embarazarse. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Antes de escuchar lo que usted estaba mencionando al principio, que esta patología no es solamente para embarazados, porque aquí lo mencionó al principio, lo entendí muy bien. Al principio había mencionado sobre la frecuencia de esta patología. Ya. ¿Cuál es el aspecto epidemiológico? ¿A quiénes más afecta? No lo había entendido al principio. Afecta a todas las pacientes que tienen en el periodo que son entre las 20 y 35 años, que es la edad donde hay mayor incidencia, bueno, no está en la edad fértil, ¿no? Pero también en la parte invasora, mayores de 35, mayores de 40 años, 50 años, va a haber una más propensa a ser invasora o maligna, ¿no? Pero en la mayoría de los casos vimos que es la parte del aporte que va a causar la parte socioeconómica en este caso. Solo que la incidencia es lo que va a causar que ya sea patológica y nos lleve a un cáncer. La incidencia, por eso decía, puede tener un aborto, puede tener un parto normal, o puede tener una pérdida, y si vuelve a tener